Muy bien, queridos alumnos, pues aquí estamos grabando nuestro primer trocito de vídeo del inicio de nuestra asignatura. Como veis, tenemos aquí detrás nuestro panel de Canvas de cualquiera de las asignaturas de antropología y vamos a hacer un seguimiento, ¿no? Si recordáis, si nosotros bajamos aquí, vamos a ver si podemos hacerlo bien porque esto tiene su historia. Sí, soy capaz de hacerlo, ¿vale? Y entramos en la parte del centro, llegamos a la introducción, que es lo que nos interesa ahora de la asignatura, ¿vale? La introducción. Tenéis aquí, como veis, una tarea, ¿vale? Sobre las diferentes ciencias. No voy a entrar ahora, vosotros lo entráis y lo veis. Y aquí lo que importa es una serie de cosas interesantes. La primera es que obviamente antropología significa antropo y logos. Lo tenéis ahí, estudio del hombre, tratado del hombre, ¿vale? Por tanto, nos vamos a intentar acercar a eso y para eso lo vamos a hacer haciendo un recorrido por 3 momentos, ¿vale? Pero antes de hablar de esos momentos vamos a ver por qué la antropología es una ciencia. Si hacéis la tarea veréis que hay muchas y diferentes ciencias. Y lo curioso es que normalmente pensamos, la mayoría de nosotros, cuando no nos hemos puesto a trabajar sobre estos temas científicos, pensamos que todas las ciencias son iguales y que todas las ciencias pues se tienen que estudiar de la misma manera. Y hoy vamos a ver que no, que hay ciencias que tienen como finalidad un tipo de objeto que hay que analizar de una manera y otras que tienen otro objeto que se analizan de otra cosa. Por ejemplo, para que lo entendamos muy fácilmente, la física. La física tiene como objeto los entes, es decir, las cosas que tienen materia, ¿vale? La materia. Y entonces la materia tiene una serie de características, como por ejemplo que tiene una dureza, que se puede medir, que se puede pesar, que puede ser reducida sus dimensiones a números, etc. No es lo mismo que la medicina. La medicina estudia la enfermedad, el ser humano enfermo, igual que la veterinaria estudia el animal enfermo. Y entonces aquí lo que se estudia no se puede sumar o restar, sino hay otra serie de cosas, ¿no? Que son biológicas y que ya no son matemáticas y que se tienen que estudiar, se pueden estudiar también en un laboratorio, pero ya son de una manera distinta, ¿vale? De hecho, lo vemos ahora, por ejemplo, con el COVID, como dependiendo de las personas, el COVID es muy diferente, no es igual en todos. A uno les afecta a los pulmones, a otros les afecta a la parte interna, pero solo primera de la tráquea, etcétera, ¿no? Son cosas distintas. Hay gente que ha tenido el COVID y luego tiene úlceras en los pies. En fin, hay cosas totalmente diferentes. No es una cosa matemática como la materia, que siempre es igual, ¿no? Sino que es distinto, es diferente. Y lo mismo nos pasa en la antropología. Cuando hablamos del ser humano, ¿verdad? Pues estamos hablando de una ciencia que puede ser una ciencia compartida por muchas, ¿vale? Por ejemplo, puede haber una antropología biológica. La antropología biológica estudia el hombre, el ser humano, pero en cuanto a ser vivo, en cuanto a su biología. Existe la antropología cultural, que estudia al hombre en cuanto a su cultura. Cómo crea culturas, cómo son las diferentes culturas, etc. Existe también una antropología de tipo físico que estudia todo el tema de la evolución del hombre, ¿no? Cómo es que el hombre ha evolucionado, cuáles son las categorías de esa evolución, cómo es posible que esto haya ocurrido, etc. Y nosotros vamos a hablar de una antropología en sentido pleno, la gente le llama filosófica, yo no quiero llamarle solo filosófica, yo llamaría antropología integral, porque vamos a hablar del hombre en sí mismo y con toda su realidad, no solo con la parte biológica, no solo con la parte cultural, pero también con la biología y con la cultura, no solo con la parte de la evolución, pero también tenemos en cuenta la evolución. El hombre en toda su integralidad, el hombre como un ser que es capaz de pensar, que es capaz de sentir, que es capaz de querer cosas, que a la vez tiene una serie de deseos, un ser que quiere amar, un ser que quiere ser feliz, un ser que muchas veces para sí mismo es un problema. Y eso es lo que vamos a hablar. Fijaos que esto es un tema muy complicado. Aquí no hay fórmulas, no hay una fórmula para la felicidad, no hay una fórmula para ver si el hombre tiene espíritu, no hay una fórmula para ver
dónde está la voluntad humana, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es una ciencia físico-matemática, sino una ciencia donde, teniendo en cuenta algunas veces lo biológico y lo físico-matemático, sobre todo es una ciencia de la reflexión. Para muchas cosas, las ciencias son reflexivas, ¿no? Para saber qué es la belleza, se reflexiona. En el momento que yo decido esto es bello y esto no, sin reflexionar, ahí ya no hay ciencia, ahí hay opinión, ¿verdad? Entonces hay que descubrir dónde están los cánones de belleza, por qué son esos cánones. Belleza significa esplendor del orden, qué es lo que eso significa, qué es lo que eso significa en los diferentes momentos, culturas y épocas, etc. Y aquí vamos a hablar del ser humano. ¿Qué es el ser humano? ¿Ha sido siempre igual? ¿Cómo se ha visto a sí mismo? ¿Qué es propiamente el ser humano y qué podemos esperar del hombre, ¿no? Esta es una de las grandes preguntas, ¿verdad?, del ser humano, de todo ser humano, por eso la antropología es tan importante. Así que nada, eso es lo que vamos a hacer, hablar de una ciencia que es, como pongo ahí, borrosa, una ciencia que nos dice dónde está el hombre, pero no nos lo delimita absolutamente como intentan hacer las matemáticas. Digo intentan, porque tanto la matemática como la física como la biología, cuando llega a sus límites, los grandes expertos y los grandes científicos dicen que ahí se hace borrosa, O sea, empezamos a ver en la física qué son las teorías cuánticas, la teoría de cuerdas, tal, se empieza a hacer borroso, ya no está tan claro como cuando hacemos, ¿verdad?, las fórmulas del peso o las fórmulas de la gravedad, son otra cosa diferente, ¿no? Pues aquí nos pasa lo mismo, cuando nosotros pasamos a ver el hombre, pues es una ciencia borrosa porque sabemos dónde está, pero hay cosas que no se pueden demostrar del todo y otras se demuestran a través de razonamientos que no son fáciles, que son complejos, o simplemente a través de grandes intuiciones y experiencias. Cuidado, esto no significa que la ciencia sea relativa. Si algo es relativo ya no es científico. Si una cosa puede ser esto o puede no serlo, eso ya no es científico, ¿vale? Por lo tanto, esto es una ciencia y no una opinión. Esto es muy importante que lo sepamos, ¿vale? Es verdad que no es una ciencia exacta, sino es una ciencia humana, como la sociología, la psicología, ¿verdad?, como el arte, ¿verdad?, como la filosofía, ¿verdad? Son ciencias humanas y por lo tanto son ciencias donde está en el fondo no una cosa, sino el hombre o algo hecho por el hombre y por lo tanto algo que puede ser que no se puede, digamos, aprender con una H intercalada, es decir, no se puede coger del todo, no se puede tener sobre la mano y dominar plenamente, y ese es el ser humano. Por tanto, en la antropología va a haber siempre, ¿verdad?, nuevas preguntas y nuevas respuestas. Sabemos más o menos el camino, ¿verdad?, pero no sabemos exactamente delimitar el contorno de lo que es esto, ¿verdad? Por tanto, interpretamos lo real, no hacemos ideas, sino que interpretamos lo real, lo que hay, pero la interpretación no siempre es exacta, ¿verdad? Entonces, la antropología es muy importante y de cara al estudio hay dos cosas. Primero, la perspectiva personal, ¿verdad? Nosotros somos humanos y nosotros crecemos como persona, ¿verdad?, al entendernos a nosotros a través de la antropología, porque conocernos significa crecer. Y luego tiene una perspectiva social, que es conocer de manera real y seria el momento en que vivimos y por lo tanto aporta un sentido crítico. Hoy que la gente piensa como los medios, hoy que la gente no tiene un criterio para pensar, la antropología te va a dar un criterio para ser tú mismo, un criterio para no caer en estar manipulado, como dice, ¿verdad?, uno de los vídeos que vienen al final de este capitulillo, ¿vale? Aquí tiene una tarea en grupos de 4, ¿verdad? Y aquí viene un poco el lema de la asignatura, que es: soy humano y nada del humano me es ajeno, o cambia el leño que llevas dentro. Mis queridos leños, hay que cambiar, ¿verdad? Y hay que crecer. Entonces vamos a hablar de 3 momentos en todo el curso. El primer momento es un momento que le podemos llamar recorrido histórico, pero más que recorrido histórico, ya veréis cuando hagáis la tarea esta en grupos de 4, no es un recorrido histórico accidental, sino que ese recorrido histórico se ha ido haciendo a través de una serie de cosas. Pero ese recorrido histórico es muy importante porque ese recorrido histórico nos hace entender lo que hoy vivimos.
¿vale? Entonces por eso vamos a hacer un recorrido histórico, vamos a empezar de cómo se fundamentan las culturas en el tema 2, luego veremos Grecia y Roma, y luego veremos el mundo medieval, luego la modernidad y la posmodernidad, todo eso para poder entendernos, porque solo cuando yo me puedo entender a mí mismo es cuando puedo hacer antropología. Por lo primero, entendernos. La segunda parte será, una vez que entendemos el momento actual, ¿qué podemos decir del hombre en general? Entonces es la segunda parte, ¿no?, de la antropología. Y la tercera, que será, una vez que yo ya sé el momento en el que vivimos y sé lo que, digamos, lo que es el ser humano, ahora, ¿cuál es el sentido del ser humano? ¿Cómo llego a ser feliz? Y de todo esto hablaremos. Aquí vemos una serie de cosas que hay en la página, ¿verdad? Las ayudas, ya sabemos, bueno, os leéis esto de la actitud y el glosario de términos. Tenemos nuestra cuenta de Instagram, YouTube, y aquí el vídeo que os decía sobre la cuestión filosófica. Y para saber más, pues siempre pondréis, ¿verdad?, pinchar ahí. Y si pincháis ahí, ¿con qué nos encontramos? Pues lo vemos aquí, ¿veis? Es un poco esto mismo que hemos visto aquí, ¿verdad?, pero más detallado. Ahí lo veis, fijaos, ¿vale? Mucho más detallado, ¿verdad?, lo que hemos visto en este vídeo. Bien, pues ya que hemos visto este vídeo, ya todos podéis hacer, a ver cómo hago lo de los grupos de 4, ¿verdad? Y podéis hacer ya el qué, pues esas tareas que vienen aquí, ¿no? Primero la tarea 1 y luego la tarea 4. Muy bien, chicos, nos vemos en clase, a ver si sois capaces de hacerlo antes de la próxima clase.